Y estamos estudiando acerca de las objeciones de la encarnación. Amén. Y pues, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a respaldarnos una vez más en la palabra de Dios, ahí en 2 de Corintios, capítulo 13, el versículo 1. Ahí vamos a introducirnos. Vamos a ver otro pasaje despuesito, ¿verdad? Pero ahí donde vamos a comenzar. 2 de Corintios 13, 1. Cuando usted lo tenga, dígame, y le doy yo lectura en voz alta, usted lo lee con su vista. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, en el nombre de Cristo, dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, y dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Amén. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, Cristo Jesús, Señor, en esta hora una vez más, en lo personal le pido que usted me use en esta mañana y que quite toda palabra ociosa y que no sea de edificación para mis hermanos, para tu pueblo, que lo hagas a un lado, Señor. Y que bendigas a tu pueblo una vez más en esta mañana, estudiando tu palabra, Señor, y queremos conocerte una vez más, un poco más, Señor, de lo que tú eres en nuestra vida, Señor. Por favor, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Pues dice este versículo, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, y por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, dependiendo de lo que se trate o dependiendo de lo que usted vaya a tratar. Y para decir siempre la verdad, usted necesita llevar 1 o 2 testigos. Esto comúnmente se ve, ¿verdad?, en los juzgados o en los tribunales, ¿verdad? Pero en este caso nosotros, hermanos, estamos estudiando acerca de Jesucristo, acerca de su encarnación. Y, hermano, pues estamos viendo acerca de las objeciones. ¿Y alguien se acuerda qué significa esa palabra? Objeción. Objeción hacia la encarnación o en la encarnación. Nosotros estudiamos que Cristo vino y se encarnó. Y esto de que se encarnó, pues esto viene desde tiempo pasado, hermano, amén. Pero también, hermanos, en el tiempo pasado también vino la negación, el no aceptar, el no creer que Cristo vino o que Dios vino humanamente, o se humanó o vino a nacer a través del Espíritu Santo en el vientre de María. O sea, eso es lo que es la objeción. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver hoy que pues hay algunos que dicen que tanto con Mateo y Lucas, que son los que relatan acerca del nacimiento, lo que es la genealogía, ¿verdad? Algunos dicen que ellos, pues no, o el Nuevo Testamento no lo estudian. Veamos, el nacimiento, hermanos, el nacimiento virginal encierra en sí el misterio de la deidad. El nacimiento virginal encierra en sí el misterio de la deidad. O sea que, hermanos, si no hubiera este misterio o un misterio, no existiría realmente lo que es la encarnación. Amén. Pero como existe, y es un misterio, ¿sí? Es un misterio entera, y también incluye la deidad de Cristo, incluye también la inspiración y la integridad de las Escrituras y todo el plan de salvación. En otras palabras, hermanos, si algunos dicen que la encarnación no ha sido o no fue posible, vamos a decirlo así, entonces, hermanos, entonces de nada serviría que todo el Nuevo Testamento existiera, porque en el Nuevo Testamento es donde nace Cristo, pero que no se nos olvide,
en los profetas antiguos, ellos ya que lo anunciaban en un tiempo futuro. Entonces, hermanos, si la encarnación no fue posible, como algunos piensan, amén, pues prácticamente no hubiera existido o no existiría el Nuevo Testamento, pero como no es así, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento es donde viene y se plasma o se escribe lo que es la genealogía y de dónde viene, y eso es lo que nosotros estudiamos, la encarnación de Cristo. Entonces, hermanos, dijimos que incluye la deidad de Cristo, la inspiración y la integridad de las Escrituras. O sea, la Escritura es perfecta, es verdad. ¿Por qué? Porque la Escritura es de Dios. O sea, la palabra es de Dios, no proviene del hombre, no proviene del ser humano, sino que es verdad. Amén. Y todo el plan de salvación, y todo esto se echaría hacia abajo y no tendría sustento bíblico, hermanos, si es que Cristo no vino, no se encarnó. Amén. Ahora, hermanos, si Cristo no fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, si Cristo no fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen pura, entonces fíjense cómo debió haber nacido Cristo. Si Cristo no fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, que la Biblia nos relata a nosotros que a través del ángel Gabriel o a través de Dios, que mandó al ángel Gabriel, vino y le dio la noticia, entonces, ¿cómo habría sido su nacimiento? El nacimiento de Cristo hubiera sido natural y poseería una naturaleza adámica y ¿qué? Pecaminosa. Así es como hubiera nacido Cristo. Si es que, o aquellos que no aceptan la encarnación de Cristo. Y traía yo unos nombres, o traigo, hermanos, pero no quise, y esto es investigación, hermanos, ¿verdad? Esto de la negación o de las objeciones, hermanos, no empezaron ayer, como les dije. No empezaron hace 100 años. Empezaron, hermanos, en el tiempo de la iglesia, aún en el tiempo de Jesucristo, había grupos que se juntaban y algunos negaban hasta la resurrección. Entonces, hermanos, pues no nos espantemos de que pues esto, que quizá digamos, no, es que apareció apenas hace 50 años, no. Eso apareció, hermanos, desde los tiempos de Jesús, amén. Pero, hermanos, y fíjese cómo también evolucionado, si podemos decir así, o sea que ha venido creciendo también el gran engaño de que el Señor Jesús o Dios no vino y no se humanó, ¿verdad? Fíjese hasta dónde llega el diablo para poder engañar y cómo es que gente cae fácilmente en creer, hermano, de que Cristo realmente no es Dios. Amén. Pues actualmente existe un grupo en esta época precisamente que niegan la deidad de Cristo, niegan que Jesús que Él es todopoderoso, que nada más es poderoso, pero que no es todopoderoso. Y yo creo que usted ese grupo ya los ha visto por ahí, que van de 5 en 5, de 10 en 10, que hasta envidia da. Por la buena acción que andan haciendo, me refiero, porque andan predicando Jesús muy independiente de Dios y que ellos dos son diferentes seres y cada uno toma su lugar. Pero en realidad, si nos vamos a través de la Biblia, hermano, podemos ver que Cristo es el mismo Dios, porque así lo declara el ángel Gabriel cuando vino y le dio la información a María, que iba a concebir del Espíritu Santo y que ese ser que iban a nacer, ¿verdad? Iba a ser Emmanuel, y que lo traducimos, o la Biblia lo traduce como Dios con nosotros, amén. Entonces, hermanos, fíjense o vimos cómo hubiera nacido Cristo, amén, si Él no
hubiera venido a través del Espíritu Santo. Vimos que él hubiera nacido nacido de simiente natural y poseería una naturaleza como la que usted y yo tuvimos a la hora de nacer. Y así como dijo también el salmista David, que su madre lo había concebido bajo el pecado, y así venimos usted y yo, y así hubiera venido Cristo también. Pero nosotros creemos que no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tiene todo el suficiente poder para hacer como Él quiso hacer las cosas, ¿verdad? Y yo no alcanzo a comprender, o no a la gente, más que nada, no a Dios, ¿por qué no quieren creer que Dios tiene el poder, pues, ¿verdad?, de cómo Él quiso venir a nacer? Amén. Entonces, hermano, y como tal, bueno, vemos que Cristo hubiera sido pecador, hubiera nacido bajo pecado. Y también, en ese punto, viendo, entonces Cristo tampoco no hubiera tenido una preexistencia. No era Dios, no era el Cordero sin mancha, y tampoco hubiera sido el Salvador tuyo ni mío. Porque se supone que Él nació bajo pecado. ¿Y qué necesita un pecador? Un Salvador, ¿verdad? Y Cristo entonces necesitaría un Salvador. Pero creemos que Cristo Él no cometió pecado, ¿verdad? Porque Él es el mismo Dios y Dios no peca. Amén. Entonces, hermanos, vimos entonces que Él no hubiera sido el Salvador, Él no hubiera sido el Cordero, amén, no hubiera sido Dios, ni hubiera tenido una preexistencia desde el principio. El nacimiento virginal es una parte, ¿sí? El nacimiento virginal es una parte integral y vital del Evangelio. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que el nacimiento virginal es una parte integral y vital del Evangelio. Que esto quiere decir que está todo en la palabra, hermanos. Yo recuerdo cuando el apóstol Pedro decía que tenemos nosotros la palabra profética más segura, ¿verdad? Más segura, o sea que no hay otro libro que pueda superar a la palabra de Dios. Amén. No hay otro libro que deje abajo nuestra Biblia, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es íntegra y es vital, porque es el Evangelio de Cristo, no es el Evangelio de los hombres. Los hombres sobre la tierra traen diferente evangelio, muchas maneras de salvarse, muchas maneras de servir. Amén. Pero a través de la palabra nosotros podemos ver que podemos ser salvos solamente en Cristo, como lo dice Hechos 4:12, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesús. Entonces no es a través de otro nombre singular, sino solamente en Jesús. Amén. El nacimiento virginal es una parte integral y vital del Evangelio de Cristo, y sobre él descansa nuestra salvación y esperanza. Ahí es donde descansa nuestra salvación y esperanza. O sea que cada uno de nosotros sabe en qué ha creído y por qué creyó y en quién creyó, ¿verdad? Yo creo que antes de nosotros creer en Dios, sí creíamos en Dios, y toda la gente dice que cree en Dios, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos o nos adentramos más, podemos ver realmente que el que cree, ¿verdad?, tiene que atraerlo el Espíritu Santo. O sea, no nomás es decir yo creo algo superficial y ahí quedó. El que cree, ¿verdad?, viene a Cristo, porque Cristo tiene que trabajar. Porque el que está creyendo se supone que está dando un lugar,
¿verdad? Para que Cristo trabaje. Amén. O sea que Cristo no nada más de decir, y muchos dicen, no, pues 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo y ya pegó, ¿verdad? Nueva criatura es. Amén. No, hermanos, o sea, que cuando Cristo viene, y si hemos creído porque sabemos en quién creímos, y porque Él tiene el poder, primeramente para perdonarnos y luego darnos la vida eterna, y esa es nuestra esperanza. Amén. Esa es la esperanza del cristiano, ¿verdad? Después de la muerte, porque viene la muerte, ¿verdad? Porque no somos eternos, y entonces el hombre tiene que saber que nació, ¿verdad?, con un propósito, y lo más triste es que el hombre se muere sin saber para qué nació. Para el hombre todos los días son martes, lunes, miércoles, ¿va? ¿Por qué? Porque amanece, se prepara para ir a trabajar, llega el fin de semana y otra vez, y así, hermanos, algo rotativo, y ni siquiera sabe, o sea, qué es lo que puede pasar en un instante. Amén. Entonces, hermanos, por consiguiente, entonces es importante que los cristianos de mente seria conozcan bien y se aseguren de las evidencias y las pruebas de este evento o acontecimiento. Ahora, esto es lo que nos respalda a nosotros también, que hay eventos, que hay pruebas y hay acontecimientos. Si hablamos en el tiempo pasado, podemos decir, no, pues que se vino el diluvio. Usted no vio el diluvio. Nadie ha visto el diluvio. Nadie ha visto cuando Moisés abrió el Mar Rojo. Pero es un acontecimiento que pasó. Y si nosotros creemos en la palabra o le creemos a Dios, entonces vamos a creer que eso pasó. Eso es lo que nos respaldan a nosotros, hermanos, que los cristianos de mente seria tenemos que conocer, o conocemos bien, y tenemos que asegurarnos no solamente, ¿verdad?, en lo que la gente diga, sino que en lo que la Escritura viene, las pruebas, los eventos y los acontecimientos. Amén. Que eso es lo que a nosotros nos animan, y en tiempos de tribulación, no sé, X problema, hermanos, pues saber que si Dios encaminó al pueblo de Israel durante 40 años, hermanos, nosotros tal vez no llevamos ni 40 años y quién sabe si lleguemos. Pero a veces sentimos que nos cansamos o que ya no queremos seguir, o nos desanimamos porque, ¿verdad? Pero hermanos, recuerden un acontecimiento: el diluvio, las plagas, el Mar Rojo. Amén. Veamos también cuando Elías hizo que descendiera fuego, cuando estaba luchando con los brujos de Baal y todo eso. O sea, todo eso, hermano, a nosotros no nos deben de hacer fuertes para creer que ese Dios que estaba en el tiempo pasado no ha cambiado, ¿verdad? Que ese Dios del tiempo pasado está aquí. Amén. Entonces, hermanos, el rechazamiento del nacimiento virginal, fíjense, el rechazamiento del nacimiento virginal sería una mutilación de las Escrituras. Lo que yo le decía al principio, todo estaría cancelado, todo estaría mutilado, todo estaría perdido, ¿sí? El Nuevo Testamento, porque se supone que Cristo o Dios no vino, no se encarnó, como lo dice también en Juan 1:14, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, hermano, el rechazamiento del nacimiento original sería una mutilación para las Escrituras. Y usted y yo no tendríamos esperanza, hermanos, amén. Nada más existiría el Antiguo Testamento y nuestros pecados se seguirían llevando a cabo como se hacía en el tiempo pasado, donde el sacerdote ofrecía sacrificio a través de los corderos, ¿verdad? Pero vemos a través de la Escritura que Cristo fue el Cordero perfecto
para llevar una sola vez y para siempre los pecados de todo el mundo. Y sería entonces, hermanos, al no aceptar o al rechazar, sería una contradicción del testimonio continuo de la iglesia en los tiempos apostólicos. Fíjate también lo que hubiera pasado. Hubiera sido una contradicción de lo que creía Pablo, en lo que creía Pedro, en lo que creían los apóstoles, hermanos. Todo hubiera sido una contradicción y ellos hubieran estado equivocados. ¿Por qué? Porque se supone que Cristo no encarnó o no vino en la humanidad. Amén. Y todo lo que nuestros cohermanos de tiempo pasado, pues hubieran perdido su tiempo, hermanos, porque pues realmente no existe nada. Un debilitamiento hubiera sido de la doctrina, de la encarnación y un rendimiento práctico de la posición cristiana. O sea, la iglesia estaría perdida, estaría rendida en las manos de todas aquellas personas. O sea, en otras palabras, nos hubiéramos hecho al lado de ellos. Como mucha gente le cree a este grupo y se hace al lado de ellos, ¿verdad? Y vemos nosotros, hermanos, que se han hecho internacionalmente, nacionales, internacionales, en diferentes lenguas, idiomas y dialectos, y cómo han llegado, hermanos, hasta, si se puede decir, hasta el último de la tierra ya casi, enseñando su literatura. Pero cuando tú hablas con ellos o cuando tú conversas con ellos y ven que tú tienes realmente escritura, ¿sí?, tratan de desviarte el tema y jamás te vuelven a visitar porque saben que tú sabes, ¿verdad? Pero para esto tú necesitas prepararte, porque si tú estás, primeramente, no eres muy o no somos muy frecuentes en la lectura, ¿verdad? Y yo le aseguro que cuando Jesús dice mi Padre y yo uno somos, y luego le enseñan un texto a ellos y dice, bueno, pues sí, como que ya me estoy confundiendo, va a decir usted. O cuando diga mi Padre es mayor que yo, sí, cierto. Pero hay que ver de qué manera Jesús está hablando en ese momento, ¿verdad? Entonces, hermanos, continuando, vemos las objeciones y el rechazamiento, y según algunos, pues todo lo que es el Nuevo Testamento, y tanto con Mateo y Lucas, según que pues no aparecen o no lo tomen en cuenta, y más adelante vamos a ver. Pero sí, hermanos, está grave el asunto por ese lado, amén, de que nosotros pudiera pasar algún día, más de alguna vez, platicar con alguien y traiga una doctrina diferente. Veamos entonces, dice, el argumento proviene del silencio aparente de Marcos, Juan y Pablo, y ninguno de los cuales menciona el nacimiento. No sé si usted haya leído, pero realmente tanto como Marcos no menciona el nacimiento. Juan tampoco nos lo menciona y Pablo tampoco, pero hay que ver ahora más adelante cuál fue el objetivo de ellos. Ninguno de los cuales menciona el nacimiento virginal en sus escritos, pero el asunto no se guardó como un secreto. Y vamos a verlo más adelante. Primeramente vemos que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ella sabía y saludó a María como la madre de mi Señor. ¿Se acuerda? O sea, que no se guardó como secreto. Y ese texto del saludo de Elizabeth hacia María lo encontramos ahí en Lucas 1:43, ¿verdad? Si usted gusta consultarlo, en Lucas 1:43, hermano. Y vemos como que no fue un secreto esto, o sea, hay evidencias, ¿verdad? 1:43 rápidamente dice de esta manera.
y haciendo como en forma de pregunta, ¿verdad? Porque tiene unos signos. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Como primer punto vemos entonces, hermanos, que Elizabeth sabía acerca de la encarnación. También podemos ver los pastores. Los pastores también sabían que el niño, que aquel niño era Cristo, el Señor. Y eso también lo encontramos en Lucas, capítulo 2, del 11 al 20. También ellos nos relatan acerca de la encarnación. También podemos ver la gente en el templo, oyeron hablar a Simeón acerca de Jesús, de cómo el Cristo, acerca de Jesús, cómo el Cristo es el Señor. Y esto lo encontramos en Lucas 2, 25 al 28. Amén. Y aún asimismo, Cristo conocía su origen y nacimiento. Y estos versículos los podemos encontrar en Juan 8:14 y en el mismo Juan de 8, pero el capítulo, versículo 23 hasta el 58. Podemos ver ahí entonces cómo Cristo empieza a relatar, hermanos, algunos textos. No los vamos a ver por causa de tiempo, pero si usted lo va apuntando, más adelante usted lo mira en su casita. Y aparte de eso, hermano, también María y José tenían una obligación moral y espiritual de decir la verdad. O sea que ellos no podían callar. Y seguramente lo hicieron por medio de su círculo íntimo de amigos, como Simeón, Ana, Zacarías, Elizabeth y otros. O sea que en otras palabras, hermanos, todo esto era divulgado. Sí, se divulgaba pues entre lo que es José y María. Pues yo creo que se preguntaban ellos que estuvo o salió embarazada, ¿va? No creo yo que hayan cuestionado a José como actualmente el hombre hace, ¿va? Porque todos eran de que tenían fe y había un respeto, ¿sí? Ahora vemos entonces, si Marcos no lo anuncia, vamos a ver cuál era el objeto o el objetivo de Marcos. El silencio de Marcos, debemos aprender, el objetivo del autor, el objeto de Marcos era revelar. Si él no anunció el nacimiento o la genealogía de Cristo, ¿por qué no lo anunció? Porque él se interesó más en el comienzo del ministerio de Cristo. Amén. Y por consiguiente comienza con el bautismo de Juan. Marcos comienza su evangelio por llamar a Jesús como el Hijo de Dios. Y esto lo encontramos en Marcos 1:1. ¿Y cómo empieza diciendo Marcos? Vamos a ver en el 1:1. Dice Marcos: ¿cuál fue el objetivo de Marcos? ¿Por qué no anunció la encarnación? Porque él le interesó anunciar más o revelar el ministerio de Cristo. Y Marcos 1:1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, lo dio a conocer como Hijo de Dios. ¿Sí? Como Hijo de Dios. Amén. Y no se preocupaba con los detalles. Su evangelio fue escrito después de lo que es de Mateo o Lucas, y sabía lo que ellos habían escrito, y no veía o no vio la razón de repetir la historia, y no lo niega, no lo negó. Pero si él atribuyó el evangelio de Cristo, es porque él ya conocía la historia. ¿Sí? Él ya conocía la historia, sabía de dónde venía Cristo. También podemos ver el silencio de Juan, también no lo dice, no enseña nada de lo que es el nacimiento, pero vamos a ver, los escritos de Juan fueron los últimos de ser incluidos, probablemente o tal vez en la Biblia. Cuando él escribió también tenía acceso
a los evangelios de Mateo y Lucas, y el nacimiento virginal ya era un artículo de fe en la iglesia cristiana, y Juan tampoco no lo negaba. ¿Sí? También él no negó, aunque no lo escribió. Y veamos entonces, y recordemos, hermanos, que María vivió en la casa de Juan después de que Cristo fue crucificado. ¿Se acuerda cuando le encargó? Cuando estaba al pie de la cruz, donde le dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Bueno, y pues yo creo que pues María, recordemos que Jesús era amigo íntimo de Juan, y yo creo que pues no faltaba palabra, ¿va?, para explicarle o para decirle realmente cómo fue concebido Jesús en su vientre. Amén. Y podemos dar entonces por sentado que compartían las nuevas gloriosas con él. ¿Con quién? Con Juan, estando María después de Jesús ser crucificado ahí. Amén. Podemos ver entonces también ahora el silencio. ¿Por qué cayó Pablo? Bueno, también Pablo tenía un objetivo. Y el objetivo de Pablo, que falló al no mencionar, no falló Pablo al no mencionar a María en su concepción de Cristo. Hay que ver el motivo del cual Pablo no dijo, o no dijo nada. El deseo de Pablo era predicar. Fíjese, el deseo de Pablo, ya él también sabía la historia de cómo Cristo había nacido, pero ahora, ¿sabe dónde se enfoca el nacimiento virginal de Cristo? El deseo de Pablo era predicar, y su enfoque, hermano, de la encarnación virginal era en la resurrección de Jesús. ¿Sí? Allí es donde se enfoca el apóstol Pablo, de conocer a un Señor crucificado, resucitado y glorificado, y quien iba a venir pronto, ¿verdad? Y que iba a venir pronto o ha de venir pronto. Amén. La doctrina entonces del nacimiento virginal fue aceptado universalmente por la iglesia, y Pablo tampoco nunca lo negó, ¿verdad? O sea, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ver entonces, hermanos, cómo es que trabajaron los apóstoles, hermanos, en cuanto a todo este suceso, ¿va? Pues hemos dicho siempre y sabemos que Dios nunca se equivoca cuando escogió en aquel tiempo para que escribieran todo lo que Él iba a inspirar para que escribieran, ¿va? Porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, nadie escribió lo que se le dio, lo que le apeteció, lo que se le dio la gana, sino que escribieron lo que Dios les dijo, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo no cayó, no guardó silencio acerca de la encarnación virginal, sino que él lo fue y lo fue, vamos a decirlo así, lo quiso a mostrar en la resurrección de Cristo. Amén. Y para recalcarlo un poquito más y reforzarlo, entonces hay que mencionar también que, acuérdese, hermano, que también menciona la Escritura que Lucas era compañero de Pablo, ¿verdad? De varios años. Amén. Anduvo con él predicando, y es incomprensible que no se hayan compartido las doctrinas del nacimiento, ¿va? Así como usted comparte su mensaje de cómo nació Cristo, qué manera fue, ¿verdad? Así también Lucas, amén, compartían el mensaje. Y aunque Pablo no menciona el nacimiento virginal como tal, escribió de Cristo. ¿Qué escribió Pablo? Como ser. Como ser. El segundo hombre, que es el Señor del cielo.
Eso es lo que escribió Pablo, cómo ser, ¿verdad? El segundo hombre, que es el Señor del cielo. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 15, 47. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 15, 47, hermanos, amén. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y esto es lo que escribió Pablo. Si él no mencionó acerca nada de lo que es el nacimiento original de Cristo, pero él escribió de Cristo como ser, es el segundo hombre, que es el Señor del cielo, y como acabamos de leer en 1 Corintios 15, 47. ¿Sí? Que voluntariamente se tomó la forma de hombre. ¿Sí? Y esto lo encontramos en Filipenses 2, 5 al 8. Como uno a quien Dios envió en semejanza de carne de pecado. Y para respaldarlo lo encontramos en Romanos 8, 3. ¿Sí? Como uno que fue nacido de mujer. Y esto lo encontramos en Gálatas 4, de 4 y 5. O sea, todo esto, hermano, Pablo no dio a conocer el nacimiento original de Cristo, pero veamos cómo Pablo, lo describe. Amén. Amén, hermanos. También podemos ver entonces la existencia previa de Cristo. Una de las más grandes pruebas del nacimiento virginal es la existencia previa de Cristo y su deidad absoluta. ¿Y dónde lo encontramos? En el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas 5:2, si gusta consultarlo. Miqueas 5:2, hermanos, este versículo lo hemos tocado en estos temas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días, ¿de dónde? De la eternidad. Esta también, hermano, es una de las pruebas más grandes del nacimiento virginal, previa de Cristo, y su deidad absoluta, o sea, total, ¿sí? Y esto lo encontramos ahí donde leímos, y también podemos ver unos pasajes en el Nuevo Testamento, en Hebreos 10, 5 al 9, donde dicen, me preparaste cuerpo. Vamos entonces a verlo, a ver, así rápidamente. Hebreos 10, hermano, 10, 5 al 9. 10, 5 al 9 dice, por lo cual, no sé si ya lo encontró, Hebreos 10, 5 al 9, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. Vemos entonces, hermanos, una de las pruebas más grandes también es el nacimiento virginal en la existencia previa de Cristo. O sea que antes de que viniera el Nuevo Testamento, como dijimos, hermanos, ya los profetas ya lo estaban prediciendo. Por eso dice que es previa. ¿Va? Amén. Y hermano, pues vamos a irnos a la conclusión, pero veamos entonces, hermano, si la iglesia, fíjese bien, hermano, si la iglesia se ha equivocado por muchos años o por siglos en la ilusión más grande, jamás conocida,
Entonces, hermanos, la iglesia tiene dos dificultades inseparables para los críticos. Entonces la iglesia tiene dos dificultades inseparables para los críticos. ¿Y cuáles son? ¿Por qué apareció tan pronto la idea del nacimiento virginal si no se basa en el hecho o en los hechos? Ese sería el primer crítico con dificultad que la iglesia tendría que responder cuando le digan a usted: ¿y cómo sabe usted o cómo sabes tú que Cristo? Porque mucha gente ni siquiera cree en Dios, ¿verdad? Porque mucha gente ni siquiera cree en Dios y te dicen: bueno, ¿y de dónde vino Dios? ¿Quién es Dios? Y te meten en un rinconcito en el cual tú dices: bueno, ¿y qué le contesto? ¿Verdad? Entonces, hermanos, si nosotros o la iglesia se ha equivocado durante muchos años o muchos siglos en la ilusión más grande jamás conocida, existen dos dificultades para ti y para mí, para los que critican o los críticos. Y el primero sería: ¿por qué apareció tan pronto la idea del nacimiento original si no se basa en el hecho o en los hechos? Pero vimos nosotros que hay muchos acontecimientos que pasaron en el pasado, en el Antiguo Testamento, y lo que ha pasado, tan solo los milagros que Cristo ha hecho en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios. ¿Sí? El segundo: ¿por qué se aceptaron los narrativos tan temprano y tan universalmente si no eran históricos? Esta sería otra dificultad para la iglesia, ¿sí? ¿Por qué se aceptaron? ¿Por qué los apóstoles aceptaron? ¿Y por qué tú y yo lo aceptamos tan pronto o tan temprano y se ha aceptado en todo el mundo si no tienen historia? Y como le dije yo, si nos metemos a historia, hermano, y estudiamos acerca de los padres de la iglesia, usted se va a sorprender, ¿verdad? Eso es un tema muy, muy, muy extenso, muy grande, hermanos, de cómo creían estos y el otro, ¿va? Y no nos alcanzaría el tiempo. Entonces, fíjese, hermano, tenemos dos dificultades como cristianos que tendríamos nosotros que responder, y yo creo que para responder no nos faltan respuestas, tenemos todo en la Biblia. Amén. Si hay tal cosa como el pecado en el mundo, fíjese bien entonces, habiendo estas dos cosas, dificultades para el cristiano, si hay tal cosa como el pecado en el mundo, tenemos entonces nosotros que producir un redentor divino. Nosotros tenemos que hacernos de un salvador. ¿Sí? Tenemos que hacernos de un redentor divino y sin pecado para tratar con todo este asunto. ¿Se acuerda que nosotros leímos cuando nos introducimos en 2 Corintios 13:1? Que se necesitan 2 o 3 testigos, o a través de 2 o 3 testigos, para que se declare todo ¿qué? Todo asunto, ¿verdad? Todo asunto. Entonces, hermanos, si hay tal cosa como el pecado en el mundo, tenemos que producir un redentor divino y sin pecado para tratar con el asunto ¿de qué? Con el asunto que nosotros somos de Cristo y tenemos nuestra Biblia, y a través de la Biblia nosotros podemos enseñarle a los críticos que lo que nosotros creemos es verídica y es absoluta. Amén. Y pues entonces, hermanos, podemos usar también que la única explicación adecuada es la creencia antigua de la iglesia. ¿Y cuál fue la explicación adecuada y antigua? Pues lo que estamos viendo, que Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Amén. Esto es lo que nosotros traemos en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, terminamos haciendo esta pregunta. La pregunta más importante es: ¿qué piensa de Cristo? Y la respuesta no depende de investigaciones críticas, sino en lo que responde su corazón. ¿Sí? Lo que responde su corazón y la regeneración o el cambio del mismo. Y si todavía no le recibe
como su Salvador personal, pues es tiempo